Hey, pues muy contento de estar acá, la verdad. Me alegra mucho estar en la ECO, que es como el, el evento insignia latinoamericano de seguridad informática. Primero que todo quiero agradecer a todos los organizadores de la ECO. La verdad es que sé por carne propia que organizar este tipo de eventos es complicado y tenerlos a todos ustedes contentos es peor todavía. Entonces, la verdad es que están haciendo un muy buen trabajo y los felicito por eso y les agradezco mucho la invitación. Eh, Mucha gente se tarda un rato acá hablando de sus certificaciones, de qué ha hecho, de qué es y todo eso. La verdad, yo creo que hay poco tiempo para esto. Lo que sí les pido es que por favor anoten mis datos de contacto por si tienen alguna duda o yo les puedo colaborar en cualquier cosa. Siempre contesto los correos electrónicos, así tarde meses en hacerlo, pero siempre los contesto. Entonces, si quieren anotar mis datos de contacto, si están tomando fotos, por favor me las mandan en @dragonjar o lo que sea. Ahí les doy un ratico. Bueno, para los que no conozcan la comunidad Dragonjar, es básicamente lo queremos ver como un semillero de seguridad informática. Este año cumplimos 14 años en línea. Normalmente compartimos información sobre seguridad informática para las personas que quieren iniciar en estos temas, encuentren pues una buena fuente de información a la que puedan recurrir en nuestro idioma. Esta es la dirección. Normalmente la página está así, de vez en cuando tiene un sonidito de fondo de cumbia, pero es normal. Eh, Hace ya, desde el 2012 fundamos empresa y la verdad es que eh, trabajar en lo que te gusta y en lo que llevas tanto tiempo haciendo y que fuera de eso te paguen, por eso es como un logro que la verdad les recomiendo que intenten hacerlo. Emprender es complicado y más en países latinos donde los impuestos y todo eso es otro tema, pero la verdad que nos ha ido muy bien y en nuestro emprendimiento pues ha superado todas nuestras expectativas. De hecho, gracias a lo bien que nos ha ido con la empresa hemos logrado hacer nuestro propio Congreso de Seguridad Informática. Este año ya fue la segunda edición y tuvimos 7 países invitados. Eh, la verdad que les recomiendo que si tienen algo que mostrar, manden el paper. Este año tuvimos 3 argentinos como ponentes y la verdad la pasaron muy bien, no sé, o al menos eso me dijeron a mí. Para el próximo año vamos a tener las fechas de septiembre. Vamos a hacer el evento en septiembre del 14 al 18. Posiblemente lo hagamos en la ciudad de Bogotá, ya que Manizales se nos ha quedado pequeño para un evento de esta categoría. Y pues les digo, si tienen algo que mostrar, yo sé que muchos de ustedes tienen algo que mostrar y no se atreven a hacerlo o de pronto piensan que la ECO es un escenario demasiado grande para mostrar lo que ustedes están haciendo. La verdad es que los motiva a que lo hagan. Muchas veces uno piensa que no y lo que uno tiene para mostrar le puede aportar algo a mucha gente. Bueno, quiero hacerles una advertencia y es que en esta charla no vamos a tratar temas muy técnicos. Lo que vamos a mirar es una historia, vamos a mirar una serie de cosas que sucedieron y que me motivaron a mí a investigar un poco sobre el hacking de vehículos, pero a través de un dispositivo integrado al vehículo que yo compré. Entonces, todo lo que se va a mostrar aquí es real. Eh, Solo se van a cambiar algunas cosas por temas legales y vamos a ello, ¿cierto? Cuando se escucha sobre hacking de carros siempre nos viene a la cabeza estas dos personas, ¿no? Ustedes tuvieron una gran ventaja de tenerlos acá, de escuchar de primera mano todas las investigaciones que hicieron. Este fue el primer paper que ellos publicaron. Estamos hablando pues de Charlie Miller y Chris Ballack sobre hacking de vehículos, ¿cierto? Y en ese paper se mostraban cosas muy positivas, como por ejemplo el compromiso total del vehículo y de todas sus funcionalidades, cualquier funcionalidad que tuviera el vehículo, por pequeña que fuera, podían tomar control sobre ella. Pero también había cosas malas, como que necesitaban acceso físico al vehículo y manipulación, ¿sí? Necesitan prácticamente desbaratar todo el carro. Vamos a mirar un pequeño video de lo que mostraban en ese paper. Yo sé que hay otro, vamos a mirar eso también. Debería haber audio.
No sale ni acá. No, porque es HDMI, ahí saldría el audio y el... Bueno, voy a hacer una cosa. Sí, yo lo saco de acá. Acá el sonido, le digo salida y le digo auriculares y lo pongo acá, ¿cierto? Y listo. Aquí lo que estaban haciendo era una demostración a un periodista sobre lo que habían investigado hasta esa época, en ese momento, cuando publicaba el primer paper de hacking de carros. Cada funcionalidad tenía un microprocesador y tenían que acceder físicamente a él para poder manipularlo. Ahí, por ejemplo, manipulan el medidor de gasolina. La velocidad. Ahí le manejaron la dirección. Él le movió en el asiento. Le quita los frenos. Bueno, eso es lo que mostraron inicialmente, ¿no? Tenían que acceder físicamente al vehículo, tomar control sobre él para poder manipular todas las funcionalidades. Si ustedes están esperando algo como eso, en esta charla no lo van a ver, principalmente porque yo soy muy malo manipulando los dispositivos de forma física. Si yo me pongo a desbaratar mi carro, seguramente van a sobrar partes y no quisiera eso. Lo que van a ver acá es un poco más parecido a la segunda investigación que ellos publicaron, los vehículos Chrysler, que podían manipular diferentes funcionalidades de estos vehículos de forma remota. No sé si siguieron la carrera de estos dos muchachos, pero ya uno dejó Twitter, el otro dejó Active y ahorita están trabajando para Uber. Seguramente hubo mucho dinero de por medio, pero bueno. Vamos a contar entonces. Este es el vehículo que tenemos ahí. Cuando uno habla sobre hacking de vehículos se imagina grandes marcas y carros muy lujosos con muchas funcionalidades y casi que automáticos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de hacking en Latinoamérica, pues no tenemos mucho acceso a este tipo de vehículos. Entonces, todo lo que vamos a ver es basado en este carrito, que es un carro bastante económico, es un carro citadino muy utilizado en toda Latinoamérica.
es marca, bueno, una marca ahí, porque pues no podía usar el carro que utilizo los fines de semana, ¿no? Entonces tenía que utilizar el carro del diario. Para todo lo que tenga que ver con la marca del carro, vamos a utilizar la referencia de Krusty el payaso y cuando promocionaba su carro, el cañonero. El cañonero tiene un dispositivo que se llama el cañonero Star, que viene integrado con el vehículo y sobre ese dispositivo más que todo va a basarse nuestra investigación. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Cómo fue esta historia? La verdad es que cuando yo compré mi vehículo yo no tenía intención alguna de ponerme a revisarlo a fondo. Simplemente un día en enero del 2014 me llegó este correo electrónico a mi bandeja de entrada y me decía prácticamente: hola Jaime, este mes has pasado tantas veces el límite de velocidad, has frenado en seco tantas veces. Y yo, uy, bueno, ¿qué pasó acá? Eso. Yo miraba a todo lado como y me mandaba un montón de información como si el mes pasado, que era diciembre, pues sí, yo tuve algunos contratiempos con velocidades. El caso es que me llamó mucho la atención este correo electrónico. Yo dije, bueno, ¿y de dónde salió toda esta información? Porque cuando a mí me entregaron el carro, yo lo único que quería era salir de la agencia a toda y ponerle gasolina e irme a andar en él. Pero resulta que este vehículo venía con un año gratis de un dispositivo que viene con todos los carros nuevos Chevrolet, no necesariamente gama alta. Este vehículo es bastante económico. Y pues vamos a mirar un poco qué pasó con ese dispositivo. Bueno, ¿qué pasó con este correo electrónico? Me causó mucha curiosidad y todos los correos electrónicos dicen: si no puedes ver este mail, dale clic aquí para abrir en el navegador. Entonces yo, muy juicioso, le di clic ahí y abrí el navegador. Cuando miré la URL me llamó la atención que está como separada por carpetas y estas carpetas eran numéricas. Como hubiera hecho cualquiera de ustedes, yo cambié un numerito de esa carpeta. Y resulta que al cambiar un numerito en esa carpeta cambiaba toda la información. Ya no decían hola Jaime, sino hola Leonardo. Este mes has frenado tantas veces. O sea, empezaba a aparecer información de otra gente, ¿cierto? Y yo, bueno, esto está interesante. Hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho, ¿cierto? Un scriptcito en Bash. Se automatizará la descarga de todo. Se automatizará la descarga de todos sus correos electrónicos y luego simplemente unas expresiones regulares para organizar eso y tenerlo de una forma más bonita en una tablita de Excel, ¿cierto? Pues para uso personal. Aquí tenemos esta pequeña base de datos. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Tenía toda esta información. Aquí están los nombres de los propietarios de cada uno de estos vehículos. Lo puse en blanco pues para que no se note tanto, pero la cantidad de información que estaba expuesta era mucho. Desde la referencia del vehículo, la placa, el número telefónico del carro, que para este dispositivo venía integrado con varias funcionalidades y una de ellas era un módulo 3 GSM y prácticamente un teléfono integrado. Venía un número BIN que en ese momento no sabía qué era. Más adelante descubrí para qué era. Me decía el número de kilómetros que había recorrido, el número de frenados en seco, la velocidad máxima que había alcanzado, el número de veces que había superado los límites de velocidad y toda esta información de todas estas personas hasta su correo electrónico personal. Yo, bueno, una base de datos interesante. Como la idea era utilizar esta información para algo didáctico, lo que yo hice fue escribir una pequeña nota en Dragonheart y se llamó "Sé lo que hicieron el diciembre pasado", perdón. Básicamente porque
Esta empresa Cañonero sabía todo lo que hacemos todos los propietarios y sin ninguna autorización, o seguramente con autorización, porque cuando uno firma todos los documentos para que le entreguen el vehículo, seguramente nadie de ustedes se pone a leer la letra chiquita. Todos queremos salir con el carro volando por ahí, ¿cierto? Pues con toda esta información se me ocurrieron varias ideas, pero una de las que más llamó la atención mientras tomaba una cerveza con algunos amigos era, bueno, ¿qué información se puede sacar de ahí, cierto? Como tenemos una base de datos más o menos grande sobre propietarios de los vehículos y alguna información de ella, ¿qué respuestas podríamos solucionar? Entonces, las preguntas que nos hacemos siempre cuando estamos tomando cerveza, bueno, ¿quién maneja peor, una mujer, un hombre? ¿Quién suele ir más rápido? Entonces nos empezamos a hacer ese tipo de preguntas y resolvimos algunas de ellas. Por ejemplo, ¿cuál es el modelo de crayonero que es más propenso a tener accidentes? Tomando como base la información que ya teníamos, el número de veces que frenaba en seco y el número de veces que superaba los límites de velocidad, pues posiblemente tenía más probabilidades de tener un accidente. Y resultó que el modelo Cañonero Spark era el más propenso. Igual es algo que tiene total sentido porque es uno de los modelos más utilizados o más comprados por la gente joven, y la gente joven normalmente corre bastante en sus vehículos. ¿Quién corre más, los hombres o las mujeres? Aquí sí pongo en duda un poco la información de esta pregunta, porque solo me podía basar en el nombre del propietario del vehículo, pero no sabía realmente quién estaba manejando el vehículo. Lo que puedo garantizar acá es que más hombres compran el vehículo, o al menos queda más a nombre de los hombres hasta que se divorcian. Y entonces los propietarios con nombres de hombre son los que más corrían. ¿Y cuál era el vehículo que más personas tenían? Diferente de los modelos, era de nuevo el Cañonero Spark. En todos sus modelos, el Spark GT, el Spark LT, bueno, tenía varias versiones. Y de hecho, en el 2004 fue el auto más vendido en Colombia. Bueno, ya me había picado el gusanito de la curiosidad y hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho, ¿no? Que leerme el manual del carro, porque pues hasta el momento solo sabía cómo funcionaba, sabía manejarlo y todo, pero realmente no sabía todas las funcionalidades que tenía, hasta que me puse a mirar el manual del carro y me di cuenta que tenía opciones bastante interesantes. Una de ellas es que el dispositivo que venía por un año gratis y el módulo GPS que estaba integrado, el módulo GSM, permitía mandarle mensajes de texto con órdenes al vehículo y este procesaba esas órdenes y las ejecutaba. Es decir, yo por ejemplo dejaba mis llaves dentro del carro, mandaba un mensaje de texto a mi vehículo con una orden que podría ser, por ejemplo, abrir, y el vehículo me abría los seguros del carro. Las órdenes eran estas: abrir, me abre los seguros; cerrar, pues me baja los seguros. Y había otra orden que era la de ubicar, que es cuando uno deja el carro, el carro parqueado en una zona donde hay muchos vehículos y quiere ubicarlo fácilmente, entonces simplemente manda el mensaje de texto, la palabra ubicar y listo. Solo necesitaba saber el número de teléfono del carro y mandarle la orden. Súper fácil, ¿cierto? Tan fácil para el usuario como para el ladrón. Entonces resulta que esta modalidad la quitaron misteriosamente y lo que hicieron fue implementar un nivel más de seguridad, que era, aparte de recibir el mensaje de texto, la palabra clave que sería el comando ubicar o abrir o cerrar, necesitábamos mandar 5 dígitos numéricos, que era la contraseña con la que prendíamos el carro. Entonces básicamente era así: abrir y espacio los 5 códigos numéricos. Yo dije, listo, bueno, si la idea es mandar mensajes de texto, empecé a mandar mensajes de texto hasta que se me agotó el saldo y verifiqué que no validaba
por número de intentos no me bloqueaba, seguía recibiendo las órdenes. Yo, bueno, esto está interesante. Necesitamos automatizarlo, ¿cierto? Pero para poderlo automatizar necesitaba saber más o menos cuánto me iba a gastar. Eran 5 cifras, 5 códigos numéricos, eran 100.000 posibilidades, a 80 pesos más o menos el mensaje de texto. Entonces aproximadamente eran 8 millones de pesos que, bueno, al cambio hoy en día es menos de $4.000, que el dólar ha subido bastante. Pero de todas formas era una cifra muy alta simplemente para una prueba de concepto. Hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho, ¿no? Buscar un diccionario de códigos numéricos de 5 dígitos más utilizados. ¿Cuál fue el problema? Que no encontré un diccionario de códigos numéricos de 5 dígitos. Yo dije, ¿cómo así? ¿Cómo no va a existir un diccionario de este tipo? Entonces lo que hice fue bajarme los últimos links de contraseñas de todas las páginas que habían hasta el momento, que creo que eran Adobe, PlayStation, bueno, varias páginas, varios gigas de esto. Limpié todas las claves que no fueran números, luego quité todas las que eran superiores a 5 dígitos y menores a 5 dígitos, y lo que hice fue generar mi propio diccionario de 5 códigos numéricos. Me arrojó este resultado, este es el top 10. Resulta que la gente es muy floja y la contraseña más popular era 1, 2, 3, 4, 5 para los códigos numéricos de 5 dígitos. Luego se repetían mucho un número 5 veces, por ejemplo, 1 5 veces, 5 5 veces, 0 5 veces. Luego a algún ingenioso se le dio por hacerlo al revés, ¿no? 5, 4, 3, 2, 1. Aquí yo dije, bueno, este es un poquito más complicado, ¿no? Pero si se pueden ver en los teléfonos o en los teclados donde normalmente uno digita este tipo de números, las esquinas son el 1 del 3, el 5 del 7 y luego queda el 9 en la mitad. Entonces es como un patrón que uno fácilmente se puede memorizar. Seguían los números repetidos 5 veces. Luego por allá algún ingenioso dijo, no, pues me voy 1, 2, 3 y luego me devuelvo 2, 1. Y así sigue el diccionario hasta... De hecho lo publiqué en la comunidad por si alguien algún día necesita... Organicé todo, no solo en el top 10, sino en el top 100.000. Entonces todo el diccionario está organizado según el número de veces que aparecían los links de contraseñas de estas páginas que liquearon. Bueno, ya tenía mi diccionario. Necesitaba un programa que me ayudara a automatizar eso, ¿cierto? El tema es que tampoco encontré una herramienta que me permitiera meter o mandar masivamente mensajes de texto por SMS. Entonces cogí y me hice una. Lo llamé el crayonero. Básicamente lo que hace el crayonero, aquí lo tenemos, es coger el listado que lo tenemos a un lado, la orden, cualquiera de estas órdenes, y el número telefónico que está integrado en el código fuente, y empezar a mandar uno tras otro mensajes de texto con esa combinación, la palabra y la contraseña. Ya pude automatizar entonces el proceso, tardó bastante poco, la verdad, en arrojar mi contraseña. Aproximadamente después de 238 mensajes de texto, logró dar con la contraseña que tenía mi vehículo. Esto tardó más o menos como 20 minutos o media hora y me gasté unos $5. Comparado con los 4.000 iniciales, era un ahorro en tiempo y en dinero significativo. Entonces ahí empecé como a mirar, bueno, si esto de los mensajes de texto funciona, ¿qué más podría hacer yo con el vehículo? Entonces seguí leyendo el manual. Hasta aquí ya podía saltarme yo todo eso, las medidas de seguridad que habían implementado, por lo menos para estas 3 órdenes dentro del vehículo. Luego seguí leyendo el manual y caí en cuenta que el mismo dispositivo tenía un sistema de manos libres que era Bluetooth. Este sistema de manos libres no solo nos permitía escuchar música, recibir llamadas, sino que también podíamos hablar ahí, interactuar con el soporte técnico de la empresa esta Cañonero.
Y el tema es que por defecto traía la clave 0000. Y no solo mi vehículo, sino todos los vehículos marca Cañonero tienen por defecto la clave 0000. Y no encontré ninguna parte en el manual donde me dijera cómo cambiar esta contraseña. Luego me puse a buscar también por internet y encontré que muchas marcas hacen eso, poner contraseñas por defecto para sus dispositivos Bluetooth. Por ejemplo, para Nokia son 5475, los Audi, los UHB, todas estas marcas usan 1234, O'Neill 8761. Entonces yo dije, bueno, entonces cojamos una librería en Python que me permite interactuar con Bluetooth y conectémonos a este dispositivo a ver qué podemos hacer. Mientras yo estaba buscando documentación para hacer esto con Python, encontré una herramienta que ya habían realizado dos investigadores, que se llama Car Whisperer, que hacía lo que yo quería, que era reproducir audio en el dispositivo Bluetooth, pero adicional a eso tenía una funcionalidad extra y era que grababa a través del micrófono del dispositivo y me traía el audio de vuelta. Lo único malo es que teníamos que mandarle el audio en crudo y hacer un proceso pues con un software bastante viejo en Linux, pero pues el software funcionaba y funcionaba muy bien. Entonces yo dije, listo, ya puedo mandar audio, ¿cierto? Mando el audio al dispositivo y este lo reproduce. Y le puedo mandar audio a cualquier persona que tenga un dispositivo de estos porque todos tienen la misma contraseña. Solo necesito estar cerca y que no tenga ningún dispositivo previamente emparejado. Bueno, ¿qué podría hacer yo con esto? Además, si estoy suficientemente cerca y con una buena señal, también recibo de vuelta el audio que grabe, o sea, todo lo que se reproduzca dentro del vehículo, lo que estén hablando. Sería muy interesante, ¿cierto? No, bueno, no sabemos qué están haciendo realmente. Pueden estar haciendo cualquier cosa, pero ¿cuántos de ustedes no quisieran tener este tipo de escucha en el vehículo, por ejemplo, de sus políticos y ese tipo de cosas, ¿no? De sus novias? Bueno, se me ocurrieron varias cosas por hacer, pero me pareció bastante peligroso ponerlas en práctica en la calle. Entonces hice varias pruebas de concepto, pero con mi vehículo. Imaginen que van manejando. Imaginen que van manejando en su vehículo y de un momento a otro suena eso. Y pues, pucha, soy el elegido. Se me ocurrieron otras versiones también. Ya entiende por qué no lo puse en práctica en un entorno real. Aquí lo que tengo yo es un dispositivo Bluetooth que se llama WearTube, que lo utiliza mucho para hacer auditorías a Bluetooth. Y básicamente estoy corriendo el Car Whisperer y ya. Son varias pruebitas interesantes. Ya podía abrir el carro con los mensajes de texto y también podía mandarle mensajes de audio. Sí, bueno, también está la posibilidad de escuchar llamadas telefónicas si estaba utilizando el manos libre, pero para eso necesitaba otro hardware diferente y no lo pude conseguir. Ya podíamos también grabar audio y mandar audio. Seguí leyendo el manual. Bastante interesante. En uno de esos congresos de seguridad informática en el B-Sides Colombia me encontré con varios amigos que estaban mostrando una investigación similar a la que nos mostraba Manuel el chileno, donde suplantaban una celda celular y lograba mandar mensajes de texto, interceptar comunicaciones, llamadas y ese tipo de cosas. Y a mí se me ocurrió, bueno, ¿y si yo suplanto la celda celular? Se me ocurrió este escenario, ¿no? Digamos que estamos en un concesionario camionero. Suplanto una celda celular porque todos utilizan el mismo proveedor.
utilizando el el hardware, perdón, USRP2, que es un poco costoso, como nos decían los amigos chilenos, pero pues afortunadamente mis amigos ya lo habían comprado, entonces no tenía que hacer yo la inversión. Suplantábamos una celda celular del proveedor que utilizaban los dispositivos y entonces solo necesitábamos que ellos se conectaran a esa celda celular. No necesitábamos conocer su número telefónico porque solo con el INSIP podíamos enviarle comandos, enviarle mensajes y podíamos hacer un ataque de fuerza bruta por SMS para que abrieran las puertas, ¿cierto? Ese era el plan inicial. El tema es que nadie nos quiso prestarle la cantidad de vehículos para hacer las pruebas. Entonces lo que hicimos fue las pruebas con mi carro. Entonces acá tenemos el software OpenBTS, que es el que utilizamos para mandar los mensajes de texto. Aquí en el caso de que, bueno, porque luego me di cuenta que uno podía asociar que solo recibiera órdenes de un número telefónico que uno asignara. O sea, uno puede llamar y decir, solo quiero que mi carro reciba los mensajes de texto de tal número. Pero en este ataque entonces eso tampoco sería válido porque yo puedo suplantar el número que envía el mensaje de texto, porque es mi celda, yo controlo todo. Aquí ni siquiera utilizamos el diccionario para hacer la fuerza bruta, sino que lo hicimos desde el número 00000 hasta el 99999. Lanzamos el ataque. Es bastante rápido, la verdad. Ahí está mandando mensajes de texto al número INSI del carro. No necesitamos conocer el número telefónico. Ahí está el dispositivo, la antena. Ahí esperamos un rato. Recuerden que no estamos usando el diccionario. Y logramos abrir el carro. Más o menos tardamos 13 minutos desde el momento que empezamos a mandar mensajes de texto 0000 hasta que logramos dar con la clave del vehículo. Y esto lo podíamos hacer en paralelo con N carros. Entonces, es bien delicado, ¿no? Luego se mejoraron otras opciones. Ya tenemos suficiente información de estas personas. Inicialmente teníamos el nombre del propietario del vehículo, la marca del vehículo, la placa. Teníamos mucha información. Queríamos ver qué tan fácil una persona nos puede llegar a dar la contraseña de su vehículo si simulamos un ataque de fuerza de ingeniería social contra él. Hicimos una selección simplemente con el número de la placa, buscando que el vehículo que lográramos ubicar estuviera en la ciudad de Manizales, por si de pronto nos preguntaba cualquier cosa relacionada con dónde están los talleres oficiales y ese tipo de cosas, pues supiéramos indicarle cómo llegar. Ya sabe que hay que tener bien el cliente, ¿cierto? Lo que hicimos fue grabar entonces este ataque de ingeniería social y este fue el resultado. Muy buenos días. Habla con Jaime Restrepo, encargado del área técnica de satisfacción del cliente del servicio. Vamos a censurar algunas cosas, ¿no? Igual ese título me lo invité yo. ¿En qué ciudad se encuentra usted actualmente? Don Jorge, lo que pasa es que algunos de nuestros clientes en la ciudad de Manizales han presentado problemas en el funcionamiento de sus servicios. Entonces, necesito saber si usted se encuentra actualmente en esta ciudad. ¿De pronto ha presentado algún inconveniente con nuestro servicio?
Esa información es bastante interesante. Por eso usted no ha instalado ni la aplicación móvil ni tiene cuenta en la aplicación web. Listo, no hay ningún problema. Don Jorge, para realizar las pruebas es necesario que usted detenga el vehículo en un sitio seguro. Usted puede realizar ese procedimiento. Listo, don Jorge. Lo primero que vamos a hacer es validar los datos correctamente. Entonces, su nombre completo es Jorge Márquez. Listo, usted es el propietario del vehículo Tracker Chevrolet 1.8 SA. Cañonero, cañonero. Su correo electrónico es jorgemarquez@hotmail.com. Su código de seguridad en el vehículo es 12345. Ya tenemos el código, ¿no? ¿Sabe que usted me confirma si no ha cambiado ese código? Déjame, entonces yo utilizo hasta un momentico la base de datos para dejar el nuevo código. Sí, don Jorge, usted se puede acercar a un centro autorizado y ahí los técnicos encargados se pueden cambiar ese código por el que usted elija. Don Jorge, perfecto, ya hice el cambio en la base de datos. Ahorita lo que vamos a hacer es pasar a realizar las pruebas. Usted me confirma que las puertas de su vehículo se encuentran con seguro. Listo, don Jorge, ahorita lo que vamos a hacer es abrir las puertas de forma remota. Usted me confirma cuando el procedimiento ya se haya efectuado. ¿Le parece? Ya, ahí vamos a cerrar las puertas. Sí, eso tarda un poco ya que el procedimiento se está haciendo remotamente. Perfecto, Jorge. Ahorita lo que vamos a hacer es apagar el carro y probar una funcionalidad que nos permite ubicar el carro, por ejemplo, en un parqueadero. Esto lo que hace es que el carro pinte y alumbre. Cuando haga ese procedimiento el carro, me notifica, por favor. Lo puedes desactivar utilizando el control. Listo, don Jorge, con esto hemos finalizado las pruebas. ¿Tiene alguna pregunta, algún comentario al respecto? No, Jorge, solo nosotros, por ser la parte técnica del servicio, podemos hacer esto de forma remota. Si alguna persona quisiera realizar este procedimiento, tendría que pedir información sensible de su vehículo, como por ejemplo el número celular y el código de seguridad. Pero mientras usted no divulgue esta información, no. Sí, todo se encuentra full. Cualquier problema pueden marcar el botoncito verde para comunicarse directamente con la línea de atención al cliente. Recuerde que habló con Jaime Rastrepo. Muchas gracias. Bueno, hasta luego. Hay que atender bien al cliente, ¿no? Entonces, ahí vemos como con un poco de información real
las personas sueltan tranquilamente información que no debería soltar a cualquier persona, ¿cierto? Aquí tenemos pues a favor que llamamos directamente al número del vehículo, entonces él en cualquier momento lo que hizo fue recibir una llamada dentro del vehículo y fue mucho más creíble, pero de todas formas no debe haber dado tanta información. Otro vector, ¿recuerdan cuando él nos dijo que solo usaba mensajes de texto? Pues esa información bastante interesante porque si no está usando ni la plataforma web ni la plataforma móvil, esas plataformas requieren un registro adicional. Y entonces a mí se me ocurrió mirar cómo funcionaba ese registro. Resulta que me puse a probar diferentes comandos dentro de estos formularios y no valía que el nombre del propietario que uno ponga acá sea realmente el nombre del propietario del vehículo, no valía ninguna información que fuera real. Lo único que realmente valida es en una segunda instancia, cuando uno ya va a agregar un vehículo, que tenga uno el código de seguridad y un numerito que inicialmente no sabía, pero luego hice memoria. ¿Se acuerdan del número inicial que teníamos en la base de datos que se llamaba BIM? Pues ese es el número del chasis del motor y estaba siendo enviado en esos correos electrónicos. Entonces yo tranquilamente podía con esta información registrar un usuario en la plataforma y ya una vez dentro de la plataforma podía ejecutar cualquier orden que ésta me permitiera, que eran mucho más que las 3 iniciales que tenía, de abrir y cerrar puertas y la ubicación. La plataforma que probé inicialmente fue la plataforma móvil, tenía una aplicación móvil, que era esta, la de Cañonero. Básicamente tenemos las opciones con las que contábamos inicialmente, ¿no? Abrir puertas, cerrar puertas, y aquí estaba la de luces y señal, que es ubicar, ¿cierto? Pero adicional a eso tenía más cosas, por ejemplo, navegación, me mostraba dónde se encontraba el vehículo en el mapa. Alerta de estacionamiento, si yo dejaba el vehículo parqueado y por algún motivo tenía algún movimiento o algo raro, me notificaba a mi teléfono. Alerta de velocidad, si digamos yo le presto el carro a alguien y le digo no se vaya a ir muy rápido en él, uno puede poner aquí que si alguien supera el límite de velocidad de tanto, que lo notifique. Entonces podíamos tener ese tipo de controles. Las notificaciones, pues donde llegan todas las notificaciones de cada una de estas órdenes. Había un comando bastante interesante que se llamaba Sígueme, que constantemente está solicitando la información GPS al vehículo para saber dónde se encontraba en cada momento. Y un comando bastante interesante que se llama Desactivar PIN. Esto lo hacen más que todo pensando en la gente con pocas habilidades, como las personas adultas mayores. Por ejemplo, digamos que uno le presta el carro a otra persona, no le quiere dar la clave del carro, o se complica mucho metiendo los dígitos, entonces uno le da esta opción, desactiva el código y la próxima vez que prenda el carro no le va a pedir la clave de 5 dígitos. Bastante interesante, ¿no? Luego había un botón de emergencia, asistencia, que era pues para llamar a las líneas, y había un botón localízame, que lo que hacía era traerme la ubicación actual del vehículo. Yo me puse a mirar la aplicación, a auditarla con cualquiera de ustedes. Y lo que encontré es que tenía muchos problemas de seguridad, ¿no? Empezando que la información la almacenaba en una base de datos SQLite y en texto claro, entonces cualquiera que tuviera acceso al teléfono podía sacar esa base de datos y tener acceso también al vehículo, o al menos a las órdenes que ejecutaba dentro del vehículo. No realizaba las peticiones cifradas y todo lo mandaba en XML. Esto me facilitó mucho la vida porque las peticiones salían así organizaditas, lo más de bonitas. Entonces podía entender mucho más fácil a qué correspondía cada parámetro. Los elementos eran almacenados secuencialmente. Cada orden que yo mandaba era almacenado en una base de datos de forma secuencial. Cada orden tenía un número y si yo hacía una petición y cambiaba ese número por otro, podía haber otra orden. No necesariamente mía, sino que podía haber la orden de otras personas. Aquí podíamos realizar peticiones con nuestra cuenta, pero a otros vehículos. Acá es donde ya entra un poco a ponerse peliaguda la cosa, porque una cosa es que yo pueda ejecutar órdenes en mi carro y hacer este tipo de pruebas, pero en el momento que yo, utilizando una plataforma como esta, puedo ejecutar estas órdenes en los vehículos de otras personas, ya es un poco más peligroso este tema, ¿no? Entonces empezamos aquí. Aquí está la base de datos en SQLite con todo en texto claro.
donde se almacena el usuario y la contraseña. Las peticiones bonitas en XML, salía todo bastante organizado. Y me puse a capturar todo el tráfico que salía del teléfono y que emitía la aplicación para mirar cómo era el tema de la manipulación de estos parámetros. Entonces hice una prueba, por ejemplo, la prueba del botón localízame, que es este, que me mandaba la ubicación actual del vehículo. La lanzaba normal con mi usuario y mi contraseña en mi vehículo y me devolvía en el mapa la ubicación actual de mi carro. El tema es que yo capturaba esa petición en la mitad y cambiaba el número único de identificación de mi vehículo por otro número cualquiera y resulta que me arrojaba otra ubicación fuera de mi ciudad, en otra parte. Y yo dije, bueno, eso está muy interesante, sigamos haciendo pruebas, ¿cierto? Entonces empecé a hacer pruebas y empecé a mirar. Aquí, por ejemplo, está en la ciudad de... Esto está en Bogotá, yo soy de Manizales, recuerden, entonces en Cota. Ese está en Neiva. Ya, bueno, se pueden ver todas las ubicaciones de los vehículos en Colombia. Cuando hice la tercera, me salió una ubicación en un sitio que ni siquiera estaba en el mapa. Y yo me puse a mirar bien y resulta que estaba como muy pegadito a Ecuador. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, si esto está saliendo información en Colombia y me está saliendo otra información pero en Ecuador, posiblemente sea un solo servidor y todos los vehículos en toda Latinoamérica estén conectados al mismo servidor, ¿cierto? Delicado, ¿cierto? Ahí es cuando se me ocurrió el nombre ya de la charla. No, la charla no se llama Hackeando Carros en Latinoamérica porque sí, sino porque literalmente es en toda Latinoamérica. Hice pruebas y encontré que me respondían vehículos en México, me respondían vehículos en Panamá, me respondían vehículos en Venezuela, en Ecuador, hasta en las Islas Galápagos habían vehículos que me respondían. En todos los países donde el sistema cañonero estaba disponible, se conectaban a un solo servidor y yo tenía acceso como usuario a ese servidor. Y yo desde Colombia o desde cualquier parte podía mandar órdenes a ese servidor, como si yo fuera el usuario, el dueño del vehículo. Delicado, ¿cierto? Sí. Bueno, la cosa se pone peor. Listo. Resulta que después de mirar bien la aplicación móvil y hacer todo esto, me dio por mirar la aplicación web y está hecha en Flash. Hice lo que cualquiera de ustedes hubiera hecho, ¿no? Descargar el archivo SWF, de compilarlo y ahí sí que me asusté bastante. ¿Qué pasó? Teníamos las mismas opciones que teníamos dentro de la aplicación móvil, la de localízame, sígueme, solo que podía identificar ya internamente qué función ejecutaba cuando yo le daba clic en el botón, ¿cierto? Aquí hice pues una enumeración de cada una de esas funciones, pero al mirar el código fuente vi que no estaban con botones, pero que sí habían otras funciones que yo podía mandar y ejecutar aunque yo no estuviera autorizado, siendo simplemente un usuario normal. Lo que hicieron fue ocultar los botones y seguramente la plataforma es la misma para operarios y usuarios, simplemente a unos les muestra ciertos botones y a otros no les muestra ciertos botones. Entonces yo podía definir un carro como robado. Imagínate un ataque automatizado que declare como robado todos los carros de Ecuador. Tenía la capacidad de hacer eso simplemente mandando este comandito de forma automática a los números que eran secuenciales de todos los vehículos. O declarar el carro como robado. Podía inmovilizar el carro. Cuando uno llama y dice me robaron el carro, eso es lo que hacen. Bloquean el carro remotamente y esperan a que lleguen las autoridades por él. Mandar un mensaje móvil al carro, mandar una alerta de stop o si el carro se detuvo, no se detuvo. Son muchas las funciones que encontré ahí. Seguí mirando y encontré funciones un poco más ocultas, como por ejemplo alarmas si alguien desconectaba la batería del carro, si alguien prendía o apagaba el carro, si alguien se detenía, pero la que más me impactó fue esta, Start Engine.
Yo podía remotamente prender o apagar el carro de cualquier persona desde mi casa y hacerlo de forma masiva. O sea, ya esto realmente ya me dijo, pues pucha, estamos en pelota, porque recuerde que yo soy propietario de uno de estos vehículos, a mí tranquilamente me podían hacer este tipo de cosas. Me imaginé el peor escenario, uno de los escenarios que me imaginé fue el típico del videojuego Watch Dogs, que vas con el teléfono, ubicas un vehículo, solicita la opción localízame, ubicas un vehículo, le quitas el código de bloqueo, prendes el motor y arranque, papá, ¿cierto? Ya tenía todos los elementos para hacer este tipo de cosas. Entonces yo me dije, bueno, ¿qué puedo hacer? Y realmente, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, lo que yo hice fue denunciar esto, me comuniqué con todos los proveedores de Cañonero, bueno, en realidad me comuniqué con todas las personas de Chevrolet que pude en Colombia, nadie me respondió. Luego, en agosto volví a mandar información, toda esta información la aglutiné y la mandé en un correo bastante estructurado, totalmente expuesto, con pantallazos, con capturas, con comandos, todo. Nadie me respondió. Luego expuse esta charla en Chile, en la 8.8 del año pasado. Tuvo un impacto mediático bastante alto, salió en prensa chilena y todo eso, pero aún así nadie me respondió. Una entrevista que me hicieron en CNN nunca salió. Luego vine a la ECO, me encontré con Chris y gracias a él y a César Cerrudo logré elevar estos problemas directamente a General Motors en Estados Unidos, al equipo de seguridad. Igual no recibí respuesta. En abril di la misma charla en el B-Side de Puerto Rico, sin respuesta. Luego en Campus Party México recibí la segunda entrevista de CNN y tampoco salió. Y yo dije, bueno, ¿qué pasó acá? Resulta que Chevrolet es uno de los principales patrocinadores de CNN. Entonces eran felices publicando los fallos de seguridad de Chrysler y de todas las otras marcas, pero nunca salía nada de Chevrolet, ¿cierto? Hasta hace unas semanas que fui a la Campus Party de Ecuador y dentro de los asistentes que estaban en mi charla, me llama un señor y me dije, Jaime, tenemos que hablar. Y yo, ay, pucha, ¿qué pasó? Resulta que este señor es el CTO de tecnología de la empresa Rocktrack, que son los encargados de Chevistar. Me dijo que hace mucho tiempo estaban siguiendo el caso, que habían encontrado el PDF en Taringa. Que si me permitía unos minuticos para hablar con él, y entonces yo mismo guardé mi computadora y se lo di a un amigo para que no me sacaran nada de ahí. Y fuimos a un cafecito que había ahí dentro de la arena de la campus y empezó a hablar y la verdad es que muy amable este señor fue a preguntar, bueno, nosotros hemos hablado, le hemos hecho seguimiento a esto, estamos corrigiendo todos los problemas de seguridad que usted ha planteado en cada una de las etapas, pero tenemos algunas dudas en esto y esto, y entonces era como pidiendo asesoría y yo, no, genial, de una, bien, a esto lo puedes hacer así, así. La versión actual del Chevistar es la número P7, ya están trabajando en la P8 y según lo que me dice Francisco, en la P8 ya estaría todos estos problemas solucionados. De hecho, cuando ellos saquen esta versión P8 quiere que mi empresa auditora revise el código, entonces para mí es un gran logro ese tipo de cosas. Y es algo que me motiva a decirle a ustedes, denuncien porque si no lo hacemos nosotros que tenemos un poquito de conocimiento, ¿quién lo va a hacer? Y hasta que no pase algo con este tipo de cosas, que alguien tuvo un accidente o que a alguien le pase algo realmente grave con eso, pues nadie va a decir nada. Incluso posiblemente ya esté pasando y nadie se esté dando cuenta. Y no es algo que uno diga, no, eso solo pasa en las películas. No, estos carros están en toda Latinoamérica y no son carros costosos para gente rica, sino que son carros normales para cualquier persona como usted o como yo. Para las personas que todavía tienen la versión P7, que es la que está rodando actualmente,
pues yo sí tenía algunos consejos y era lo más efectivo es desconectar físicamente el vehículo, pues los que somos más paranoicos. Desconectarlo físicamente para que pues, no tenga ninguna comunicación y de esta forma pues evitar cualquier tipo de vector. Porque después de esto es poco lo que podemos hacer como usuarios. La mayoría de las cosas son remotas, todo llega del servidor y el que tenga acceso al servidor pues tiene acceso a nuestro vehículo y a ejecutar órdenes en él. Los fallos se reportaron, apenas ahora, hace 2 semanas que me reuní con este señor en Ecuador, tuve respuesta. Lo que podemos hacer de pronto es cambiar la clave regularmente. Era mentira que no se pudiera cambiar sino en un centro autorizado, sino que pues en la llamada yo no podía que él cambiara la clave porque me dañaba todo. Si no van a usar el servicio, esto viene gratis por 1 año, el primer año de vida del vehículo. Si no lo van a usar, pues no lo activen en la página web, porque yo tengo la teoría de que solo crean el número único de cada vehículo cuando se registra. Entonces ahí evitamos todo el tema de vectores web y solo seríamos vulnerables a lo de Bluetooth y USB y SMS, perdón. Y pues si sospecha de cualquier persona que esté cercana a su carro con un portátil, porque pues uno ya no sabe en quién confiar, ¿cierto? Y pues eso es todo lo que tengo para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Jaime. ¿Podemos hacer 2 preguntas cortitas? ¿Sí? A ver. ¿Todavía hay gente? Una pregunta simple. Dime. Si del servidor le llegaban vía GSM los comandos al auto, ¿existía alguna? ¿No le llegan por GSM? No alcancé a verificar eso. Era una de las cosas que le estaba comentando a Manuel, que queríamos intersectar la comunicación realmente que mandaba el servidor al vehículo, porque de esa forma podíamos llegar a hacer vectores mucho más... Claro, pues por ejemplo, si tuviera una antena de GSM de mentira que le diga, che, yo soy el servidor, abrite, prende el motor y dale que vamos. Eso sí lo alcanzamos a hacer. Creamos una celda falsa, pero solo lo que hicimos con ella fue mandar mensajes de texto para evitarnos el costo del mensaje. Pero queríamos hacer ese tipo de cosas, pero los amigos míos que manejaban el software del USR2, pues no sabían cómo intersectar la comunicación. De hecho, estaba hablando con Manuel y me dice que no es tan simple y que ellos apenas están haciendo la investigación. Pero sí, es una de las cosas que queríamos hacer, como saber, ya sabíamos que mandábamos nosotros al servidor, pero no sabíamos qué era lo que mandaba el servidor al vehículo. Y si de pronto esos parámetros se podían fusear o mirar qué se podía hacer con esos parámetros y mirar cómo reacciona el carro, era lo que queríamos hacer. Pero no se pudo. ¿Quién más tiene preguntas? Hola, sí. Yo te quería consultar porque mostraste que cambiaron el PIN y la posibilidad de cambiar la versión de P7 a P8. ¿Eso significa que de alguna forma pueden actualizar remotamente el software de los autos? Posiblemente cuando salga la versión. ¿Averiguaste algo al respecto? Sí, cuando estuve hablando con esta gente de OnTrack, que son los responsables del proyecto, me dijeron que posiblemente muchos se pueden actualizar, pero hay otras funcionalidades que quieren implementar que solo lo pueden hacer a nivel de hardware, como por ejemplo poner un botón para habilitar o deshabilitar el Bluetooth solo cuando se necesite y no que el Bluetooth esté emitiendo constantemente o que esté prendido. Era de las cosas que querían hacer para evitar ese tipo de cosas de que le graben a uno el audio o emitir sonidos. Pero sí, algunas cosas podrán hacerla y actualizarlo y otras cosas no. Bueno, estamos medio jugados con el tiempo. Igual el Jaime se va a quedar hasta mañana, así que pueden hacerle preguntas luego. Muchas gracias, Jaime, nuevamente. Bien.